¿Por qué no lo mandé al grupo de curso para que probar a ver si me funciona? Ya. Mira, lo mismo que explicamos a las personas que han llegado nuevas, es que nosotros usamos el concepto ontoteología, que obviamente está conformado por ontoteología, que onto viene de ontología, que es la metafísica del estudio del ser, de lo óntico, del ontos, de lo que los griegos llaman el toon, que es el ser, el estudio del ente en cuanto ser, o sea, el ser en cuanto se da esa fusión de ser y ente, que las cosas son. Entonces la ontología normalmente se le llama metafísica, que es estudiar el ser, la esencia, estudiar las categorías, todo lo que se ha desarrollado durante la historia de la filosofía, todas las propuestas filosóficas y sistemas filosóficos, desde los presocráticos básicamente hasta actualmente. Ya no hay sistemas filosóficos, pero hay más discurso, más polémica, pero la metafísica gruesa llega. La última propuesta es la de Ser y Tiempo de Heidegger, pero dudosamente un sistema sustentable, por decirlo de una forma. La teología, obviamente sabemos que ese es el estudio de Theos. En griego lo tendríamos que poner así, o con eta. Entonces nosotros fusionamos ambos estudios, es una analogía de estudios, que a pesar de que esta palabra tiene un origen peyorativo dentro de lo que hace el filósofo Heidegger. No sé si ha oído hablar de él. Me suena, pero no. Uno de los filósofos contemporáneos de los años 20 hasta los años 50, 60 más o menos. En los años 20 escribió su obra cumbre, que es Ser y Tiempo, y con la cual se hizo muy famoso. Después, lamentablemente, se metió al nazismo. Después de haber estado metido en la teología, se metió al nazismo, y de ahí después se ocultó en la Selva Negra, y de ahí reapareció con un nuevo discurso, y le llaman la vuelta. Apareció con un Heidegger renovado, pensando en la tecnología, hablando del mundo moderno y de otras cosas, ya no hablando de lo que hablaba antes. Eso le llaman la quiere, algo así se escribe, la quiere, la vuelta. Y él inventó esta palabra para referirse a toda la historia de la filosofía, porque según él habría habido un error en la historia de la filosofía, en que la filosofía durante toda su historia, desde Platón hasta Nietzsche, dejándose él afuera, habrían estado estudiando el ente y no el ser. Porque según él, aquí tiene que haber una diferencia ontológica, tiene que haber una diferencia, y que la filosofía en toda su historia no se ha preocupado por ella. Eso lo saca en un libro que se llama Identidad y Diferencia. Hay una colita en el libro que son como 15 páginas, donde aparece el tema de la ontología leyendo a Hegel. Eso es básicamente por qué, bueno, de dónde viene. Ahora, ¿por qué nos interesa esa palabra? Nos interesa porque muchas veces en la filosofía hay que tomar los términos y aprovecharlos.
Porque dentro del mundo filosófico, académico, es una palabra que ya es conocida, resuena. O sea, por lo menos la han escuchado. Y dicen, ese es lo de Heidegger, así. Aunque no estén muy familiarizados, pero la han escuchado. Dentro del mundo académico filosófico. Entonces, es como estratégicamente sirve para entrar y sirve para hacer dialogar estas ambas partes, que es el estudio del ente, que esto nos significa la metafísica, y el estudio teológico. Y el estudio teológico nos sirve para fusionar ambos. ¿Y por qué sería interesante hacer eso? Porque históricamente están fusionados. Lo que pasa es que la filosofía académica no lo suele reconocer, y eso le genera una serie de problemáticas en la cual se han estado dando vueltas durante siglos. Sobre todo últimamente, pues desde que se inventó supuestamente que la filosofía tenía que dejar razón y fe tenían que separarse, y que la filosofía tenía que ser solo razón y no tenía que tener que ver nada que ver con la teología, cosa que inédita durante casi 2000 años, 1700 años, o no, casi 2000 años. Siempre han estado juntas. Razón y fe, filosofía y teología siempre han estado juntas. O sea, todo el desarrollo cultural de un pueblo siempre ha estado con todo junto: el arte, la religión, la cultura, su forma de pensar, sus cultos, está todo mezclado. Los griegos hacían su arte y su arte era su religión y reflejaba su forma de pensar, y estaba todo junto. Entonces, al darse cuenta de que eso en realidad va junto, de hecho, por ejemplo, Sócrates, ¿por qué condenaron a Sócrates? Por impiedad. Corrompió a los jóvenes. Por faltar a los dioses. Sócrates es condenado por impiedad, por meter ideas de antiteológicas. Entonces hay que notar el peso que eso tiene. Ya desde ese momento, no es una cosa que se le haya ocurrido al cristianismo, es una cosa que ha existido siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos dialogar ambos, lo que proviene de la metafísica como historia de la filosofía, más la revelación como plan salvífico, ambos son historias, ambos son relatos, ambos son como ejes temporales. O esto también se llama historia de la salvación. Es como otra forma de decir lo mismo. Que narra todo lo que ha ocurrido en la historia, que ha quedado marcado, que son las interrupciones trascendentales que han marcado a través de los profetas, a través de testimonios en escrituras sagradas, etc., la forma en que Dios ha intentado recuperar al ser humano, que recupere su estado original de amistad con Dios, con el principio del ser supremo. Entonces, esas marcas que hay en la historia tienen también correlación con la historia de la filosofía, que también tiene marcas.
y que ha habido, no por casualidad, un entrecruzamiento y una relación mutua. Ejemplo de eso, por ejemplo, San Agustín, por ejemplo. San Agustín, siglo IV, año 380, 360 más o menos. Él empieza a hacer filosofía de la revelación y empieza a armar las bases de lo que es el pensamiento de la civilización occidental básico. Empieza a tirar las primeras líneas de lo que ya se puede decir, como que se puede empezar a identificar como esto ya es otra cosa, ya no es el mundo antiguo. Por eso a veces a San Agustín se lo tiende a poner en la Edad Media, siendo que él está en el año 300 y tanto. San Agustín está muy atrás. Es por lo innovador de su propuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo interesante aquí es empezar a hacer zigzags para ir generando un lenguaje, un vocabulario y ejemplos históricos también de cómo se puede hacer fluir nuevos discursos, nuevas perspectivas y enriquecer nuestros conceptos de la manera de ver el mundo, de la manera de ver los objetos, de la manera de ver las relaciones del sujeto con el objeto y sobre todo la historia y con implicaciones éticas. Entonces eso lo vas a poder revisar más en detalle en las clases que están grabadas. Lo que vamos a hacer hoy día, que había quedado pendiente, porque en las clases anteriores explicamos lo que es inmanencia. Inmanencia, por decirlo así, versus trascendencia. ¿Qué lo escriben como es trascendencia? ¿Tú manejas más o menos esos conceptos? Inmanencia no lo había escuchado. En resumen, inmanencia es el universo cerrado. Por ejemplo, como lo veían tanto los griegos, como intenta a veces verlo el naturalismo. No hay nada más que el universo físico. Es un universo inmanente. Todo se explica y ocurre, empieza y termina por cosas que están aquí, en este plano. Por ejemplo, los griegos tenían dioses igual, pero los dioses pertenecían a la naturaleza, pertenecían a la physis, que le llamaban ellos, a la physis. ¿De dónde viene física? Pertenecían a la physis. Eran superiores, tenían otras capacidades muy superiores a la humana, pero pertenecían a la física. No existía algo que no estuviese metido dentro del cosmos. Todo estaba metido dentro del cosmos. Y el cosmos, ahí podrían ocurrir muchas combinaciones, y ahí los filósofos propusieron la teoría de los átomos, que se hicieron muchas teorías, pero todo ocurría dentro del cosmos. Entonces, la inmanencia es que todo ocurre adentro. Luego, este tipo de estilo lo vamos a volver a mencionar cuando toquemos la filosofía moderna.
Y la trascendencia es lo que vamos a entrar a mirar ahora. Trascendencia quiere decir que dentro de la línea de tiempo que nosotros vivimos, como dijimos la otra vez, tiene que haber un principio. Un principio de las causas. Ahora, frente a la pregunta que habías hecho tú de la causa sui, esto que yo estoy haciendo de diferenciar principio de causa, porque en la primera clase explicamos de que ya desde Aristóteles él empieza a estudiar cuál sería la causa primera, porque la filosofía tenía que tener una protefilosofía, que una protofilosofía, por decirlo así, que una filosofía primera que fuera capaz de hablar acerca de las causas de lo primero, de lo fundamental, del fundamento de todo lo real, de todo lo que existe, todo lo existente, que fuera como la madre de todas las ciencias, de todos los saberes. Entonces, si se empezaba a buscar por las causas de las cosas, como se hace a través de la física, por ejemplo, o a través de distintas ciencias, uno se empieza a mover siempre dentro del plano de la física y entra en el juego del huevo o la gallina. Siempre tiene que haber algo físico que provocó algo físico. Lo físico siempre viene de algo físico y tiene que haberlo provocado otra cosa físico, y aquí físico lo estamos ocupando como sinónimo de natura. Entonces tendrían que estar dando saltos hacia atrás, generando una cadena infinita, lo cual a los griegos les molestaba mucho. No les gustaban esas cosas que quedaran así y resueltas al infinito. Tenía que haber una explicación. Entonces, nosotros mencionamos que las causas, a la causa se le llama aitía, y al principio se le llama arjé. Pero esta diferenciación, muchos autores no la toman en cuenta y hablan como si fueran lo mismo, porque dentro del lenguaje coloquial a veces no es necesario hacer la distinción, sino que la distinción es cuando uno va al punto, cuando llega al extremo, ahí es decisiva. Normalmente se habla de causas, pero el problema es que las causas tienden a ir saltando temporalmente hacia atrás, generan como una temporalidad hacia atrás. ¿Qué fue primero? Algo tiene que haber ocurrido antes, algo tiene que haber ocurrido antes, algo tiene que haber ocurrido antes para que primero tuvo que haber una semilla para que después hubiese un árbol. Tiene que haber habido antes y de otro un después. Pero el principio, el arjé, es lo que rige. Es lo que rige y manda siempre. Lo que determina siempre. Entonces, ahí nosotros hicimos el ejercicio de conectar el concepto de esencia, que los griegos le llaman toti en einai, que es una forma muy rara que en los latinos le decían quod quid erat esse. Que eso sea la esencia,
que algo que fue, que está siendo. ¿Cómo la esencia de algo va a ser algo que fue, que está siendo ahora? Lo que tú la frase, ¿Cómo la traduces tú? lo que era ser. No, aquí la traduzco de otra forma, a ti te queda más simple. ¿Cómo lo traducís tú? Lo que siendo es, o lo que está siendo, lo siendo sido. Lo que era ser. Lo que era ser. Ser. Que si uno lee el mismo texto de Aristóteles, de la metafísica, se va a encontrar con esa palabra, con ese jueguito de palabras, que es traducido por ese en la forma latina, y que en español, si uno la tradujese literalmente, se diría lo que era ser. O sea, una cosa que es como bien rara. Pero llegó a esta forma, gracias al primero pasó por aquí y después terminó acá, se acomodó ahí. Porque las primeras traducciones decían considera ese, y luego se tradujo como esencia. Esencia en el sentido de que pertenece al ésere, al ésere, a lo que es, lo que está haciendo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa de meter este jueguito de la esencia en el principio es que la esencia, por ese movimiento que tiene de lo que era y ser, esto es pasado y esto es presente. Entonces eso implica que hay un movimiento. Porque cuando Aristóteles llega a afirmar que el principio es la usía, deuterusía, que él le llama, que es la usía segunda, según que le llama usía a todas las demás formas del ser, pero la usía deuterusía, que sería el ser supremo, dice que una de las formas en que se dice la usía es a través de la definición del sínodo. De la definición. Entonces la esencia, sin pensarlo mucho, uno puede captar que lo esencial de algo es aquello que lo define. Aquello que está presente. Por ejemplo, si uno piensa en un gatito o en un perro, ¿qué tienen en común? ¿Qué lo define? ¿Qué hace que yo reconozca que eso es un perro? ¿Qué hace que yo reconozca que eso es una planta de tal tipo? Tiene una definición esencial. Hay una definición esencial que permite que nosotros podamos reconocerla, que es necesario ser transmitida. Y lo que también rescatamos es que usía, que era una palabra que normalmente los griegos en su vida cotidiana usaban para decir los bienes, la herencia, el patrimonio,
lo que tiene que ser heredado, lo heredable, lo transmisible. Entonces, Usía concuerda con una forma de verbal del Eimi, del ser, no recuerdo en este momento cuál es el modo, pero a su vez tiene esa carga. Entonces, si nosotros conectamos que Usía está relacionada a que es lo que es, por decirlo de una forma, lo más valioso, lo que vale más, lo que en el plano material sería lo que vale más. Por ejemplo, para una familia, su hacienda, su casa, lo que tengan. Eso es lo que ellos van a heredarle a sus hijos. Pero en el plano metafísico, en el plano espiritual, Usía pasa a ocupar el lugar de la substancia o ser supremo. ¿En qué sentido? En que el ser supremo se puede decir de diferentes formas que van permitiendo definir sus propiedades y las características que aporta. Que, por ejemplo, como decíamos también, por ejemplo, si nosotros vemos una flor y la reconocemos como bella, que vemos que en ella hay belleza. Vemos que en ella hay belleza. Esa belleza no la inventó la flor ni le es exclusiva a ella. Hay otras cosas que también son bellas. Y eso queda apuntando hacia allá. Es una, es verdadera, entonces empiezan a aparecer elementos que le son propios al ser supremo, en el sentido de que el principio del arjé, la causa de las causas, por decirlo así, el principio que detona las causas, no puede ser natural, tiene que ser sobrenatural. Porque si no, se cae en la cadena infinita, de causalidad infinita. Entonces tiene que haber una interrupción en algún momento. Y para eso también comparamos la teoría del Big Bang, de cómo en la primera singularidad la física nace con el nacimiento de las fuerzas. El universo físico, donde se puede hacer ciencia, nace con el universo mismo. O sea, desde que hay fuerzas y que las fuerzas empiezan a crear materia y radiaciones y todo tipo de fenómenos cósmicos, ahí recién se puede empezar a hacer ciencia. Antes no. Entonces, ¿qué habría hecho detonar eso? Tiene que haber algo que no sea natural ni sea físico, porque lo físico empieza después. Entonces, el puro hecho de la singularidad misma ya es sobrenatural, ya es metafísico, metafisis. Ya está más allá está antes que la fisis.
porque la física nace después. Entonces el puro hecho de decir que hubo un punto que no tenía dimensión, donde estaban contenidas todas las fuerzas del cosmos, donde estaba contenido todo, eso ya es metafísico. Ya es estar hablando el lenguaje metafísico. Porque la física no había nacido todavía. Entonces es una forma como más neutra de hablar de algo que en el fondo desde el lado de la revelación ya se venía hablando, que tiene que ver con la creación del universo, la creación del cosmos. Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos que, es interesante de que el Toti Eneinai tenga eso de pasado presente, porque permite hacer un traspaso de la definición y que la definición pueda heredarse y transmitirse en tanto conocimiento. Entonces, por ejemplo, la ciencia va haciendo como un árbol de Linneo de géneros y especies, por ejemplo. Géneros, especies, diferencias específicas. Y se van haciendo las definiciones que permiten reconocer a las cosas que son. Entonces la transmisión que uno, por ejemplo, va encontrando en los textos, que se van heredando y que se van perfeccionando, es definición que se va transmitiendo porque hay algo en esa entidad, sea una célula, sea un perro, sea una flor, sea un gato, sea un árbol, sea una casa, sea lo que sea, que persiste, que no es una causa, porque nosotros podemos decir, es que ¿cuál es la causa de la casa? Que la hayan construido. Esa casa está ahí porque la construyeron ahí. Sí, esa es su explicación material, obviamente, la construyeron. Pero ¿qué hace que uno la mire y diga, eso es una casa? Que hay elementos en ella que se reconocen. Hay elementos que se reconocen en ella y que son transmisibles. Y que así como se transmiten los bienes, como las monedas se acuñan los conceptos y se transmiten para poder mandar un mensaje a través de los tiempos con conocimiento, con conceptos, con ideas, para poder ir traspasando conocimiento. Entonces, por ejemplo, Aristóteles encuentra que la usía más alta o el ser supremo tiene la característica de parecerse al nous, al entendimiento, como acto supremo. Tiene la característica de parecerse a algo deseable, como el amor, porque funciona por atracción. No funciona mecánicamente, sino que hace que las cosas estén como tendiendo hacia él, tienden hacia él. Entonces, para eso es útil la esencia, para
permitir dar un esquema, un atisbo de cómo orientarse de qué es esto para poder dejarlo apuntando en una dirección para que tenga sentido, porque esto va dando sentido. Porque para la forma de pensamiento del pensamiento clásico, tanto teológico como filosófico, las cosas siempre han tenido sentido, y por eso nunca se cuestionaron el tema del valor, por ejemplo, porque las cosas sí tenían claro que lo que es el valor, tenían claro que lo bueno, lo malo, la libertad. ¿Eso serían como los primitivos, una cosa así? No, de lo mismo griego, romano, o sea, que o sea, cuando me refiero a nivel popular. No, pero yo digo los primitivos del lenguaje, como que es un mínimo que no se define, que uno entiende y que se toma como base para definir el resto de las cosas. ¿Como qué, por ejemplo? No sé, por ejemplo, dan el ejemplo más general de matemáticas, cuando te dicen las normas para hacer la geometría, que hay un punto y es una norma y entre dos puntos se da una recta. La cosa es que si uno dice ¿qué es el punto? Uno lo puede definir con sinónimos, pero se acepta que esa palabra punto es un primitivo que todos comprenden, porque el punto no es que tenga un espacio, se usa para delimitar algo, pero después uno dice que hay que delimitar eso, o que es la línea, y se toman como primitivo de la matemática, porque claro, que la matemática tenga sentido. Sí, exactamente, es para que tenga sentido, pero quedan un poco más arriba, claro, de lo que puede ser, de lo que es como que se tienen que postular unos axiomas primero, sí, en los primeros principios, para poder generar una estructura que tenga sentido. Sí. Entonces, para el pensamiento clásico, el tema del sentido estaba incorporado dentro de la vida del hombre clásico, tanto en el lado teológico como en el lado filosófico. Está incorporado el sentido. O sea, no es una cosa preocupable, de qué preocuparse. O sea, la vida dentro de los pueblos, sus cultos, sus formas de ser, etcétera, las cosas apuntaban siempre en una dirección. No eran cuestionables así horizontalmente, democráticamente, como nos resulta a nosotros ahora, que es como que no hay sentido, todo relativo y cualquiera puede tirar cualquier teoría y hacer cualquier cosa. Eso no existía. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían una noción muy clara de la trascendencia, que en el fondo es como una humildad. Por ejemplo, hasta los mismos reyes tenían que someterse a que ellos, si bien ellos eran reyes de un territorio, de una tribu, de un pueblo, de una comarca, una ciudad, lo que fuera, había algo que estaba más arriba que ellos, a lo cual ellos tenían que darle tributo a su vez, y frente a lo cual ellos tenían que arrodillarse, porque ellos no eran lo máximo. Entonces eso repercute por el tema del valor. Ahí hay un tema ético que a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, porque como nosotros venimos somos hijos de la Ilustración y pensamos en términos individuales, como cada uno tiene la opinión que quiera y la verdad que quiera y todo eso, esto es relativo.
Pero para las comunidades y pueblos clásicos, esto no es relativo. Esto es lo más claro que hay. Es tan claro que ni siquiera lo dicen, es obvio. No es un tema cuestionable, es obvio. ¿De dónde viene el valor? Viene así, pues, viene bajando. Como que tiene un sentido. La vida tiene un sentido. Eso fue interrumpido después por el tema de la ilustración y del despotismo ilustrado. Cuando el poder se concentra en los reyes a través de los primeros ilustrados que se arriman a las cortes de los reyes, dándoles ultrapoder, como el tema de Maquiavelo y todo eso, y después se pasan al bando de querer ser los defensores del pueblo y inventan la izquierda y la derecha, y ahí viene todo el escándalo. Y desmontan toda la estructura que tenía sentido. Entonces, en el fondo, ¿quieren alcanzar a tomar alguna captura para poder borrar? ¿Hacer una foto? Sí, por favor. Ahí. Entonces vamos a mostrar que algo que es muy muy importante, porque acá en la escuela se usa mucho. Se lo vamos a dejar ahí porque siempre va a estar hay que tenerlo como sobre la mesa. De hecho deberíamos tener ahí a ver si hay lebras ahí. Podemos hablar en términos de que como si hubiesen dos ontologías. Ontología primera, ontología segunda. La ontología primera, hablamos, para que no nos cansemos, empecemos, démosle un poco a la segunda. Esto ya es lo más moderno, en donde estamos ahora, desde la ilustración hasta acá, que es la forma de pensar, que es que en la filosofía se usa mucho el tema de hablar de la diferencia ontológica. Que es eso que Heidegger tomó y le dio tanta vuelta que abrir un pensamiento de la diferencia, pensar la diferencia entre ser y ente, que se supone que la diferencia entre ser y ente es que un ente es una cosa y otra cosa distinta es que sea. El que sin acento y el que con acento. Una cosa es lo que es y otra cosa es qué es. Una cosa es qué es, que está haciendo, y otra cosa es que hay algo, un objeto, que es un ente. Entonces, esa diferencia de que algo pueda estar siendo y que a la vez haya un ente que tenga que ser como el soporte del ser, por decirlo así, ha generado todo el movimiento filosófico desde se puede decir que desde el giro ontológico, el giro copernicano, desde Descartes, Kant, y de ahí en adelante ya como que todo empieza a darse vuelta. De hecho, los conceptos de sujeto y objeto se dan vuelta. Para el mundo clásico, sujeto y objeto funcionan al revés, no sé si sabían eso. En el mundo clásico, el subjectum
El subjectum es lo que soporta a la realidad. ¿Qué es lo que hay? Subjectums, sobre lo que está yecto, sobre lo que está yacente, sobre lo que hay ahí presente, tendido, puesto en ahí. Lo que hay detrás de lo real es el subjectum. Y el objectum es el concepto, es el objeto en cuanto cuando ya se aclara y se define en el concepto para poder reconocerlo y ya hay claridad sobre él. Esto es lo que subyace y eso es el concepto. Es bien distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces lo voy a borrar para que no nos enredemos. Pero un paréntesis. ¿Y eso después lo vamos a ver más adelante? Sí, cuando hagamos el vocabulario. Porque estemos pendientes de hacer un vocabulario. Entonces, la diferencia ontológica de ser y ente, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió que hay un ser que es distinto que el ente? ¿En realidad hay un ser que es distinto? ¿Este plumón es solo un plumón o también es un ser? ¿Qué tipo de ser? Bueno, la filosofía se ha dado vueltas, pero por todos lados, enredado, se ha dado 800.000 vueltas hablando de eso. De ahí, de Heidegger viene Derrida, y que inventa el tema de la diferencia. ¿Cómo que lo escribe? Diferencia. Ah, claro, algo así. Parece que lo que le cambia es la A. Y empieza a hacer toda una filosofía de la diferencia. Y cuando él, en vez de escribir diferencia, escribe diferencia. Una cuestión bien como media ciútica, ¿sí? Pero y ahí ya empieza todo el tema como que todos tratan de agarrar una parte de la torta desde algún lado, porque tiran su opinión desde algún lado. Entonces Heidegger supuestamente él la va a recuperar desde el lado existencial, desde el lado del Dasein, que al final lo que se le llama filosofía heideggeriana es como una especie de traducción al lenguaje filosófico de estructuras teológicas. Cuando uno las analiza profundamente y las compara, son muy muy calcadas. Y es raro porque él empezó con la cuestión de atacar a la filosofía, como decía que estaba mezclada con teología. Si él el que hizo eso, sí. Y él era teólogo y estudió, estaba en el seminario y todo. Él mezcló su filosofía con teología, ¿sí? Por eso después siempre les pasa eso a esa gente, como que después reniegan así de lo que hacían al principio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un objeto, un ente, y es como que hubiese a la vez un ser. Y nosotros pudiésemos o captar el ser o captar el ente.
y que ahí habría una diferencia. El problema es que, ¿qué tipo de ser es ese? Lo que está haciendo aquí, lo que están haciendo aquí con este juego es lo que nosotros habíamos visto, que había una estructura que tenía sentido, que apuntaba y que tenía valor y que permitía que las comunidades se pudieran cohesionar a través del valor que se transmite esencialmente, se suspenda y se achate, se aplane, se genere una planicie donde todo ser es ser, simplemente ser. Y este plumón es un ser igual que Dios es un ser. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo permite, decirlo así. Es dentro de una proposición, sujeto predicado, permitiría que se puede decir que algo es esto, y si eso se puede decir de cualquier cosa. Y si eso se puede decir de cualquier cosa, significa que el ser es predicable de cualquier cosa. ¿Cuál es el problema con eso? Que nunca queda claro, en el fondo, qué es el ser. Porque, claro, nosotros podemos decir, sí, puedo decir que el computador es, que la silla es, que la puerta es, y que Dios, los que creen en Dios dicen que Dios es. En anglo les funciona mejor ese juego también, porque le da el is, les da como una existencia, como que es, como que está haciendo, es y está, como que estuviera haciendo también, o sea, existiendo, le da más potencia. Entonces, ese ser, ¿qué es? Y ahí viene toda una lista así de todos los filósofos que han sacado teorías al respecto. Porque ellos se están moviendo entre las palabras y las cosas. Como el libro de Foucault. Entonces se están moviendo entre las palabras y las cosas. Como si en el mundo solo existieran, como si entre todo lo existente solo hubiesen palabras y cosas. Las palabras nos permiten decir que esto es, que eso es, que las cosas son, por lo tanto todas las cosas son en un mismo sentido, que es ser, ¿no? Pero ahora, ¿qué es ese ser? Nadie sabe. Entonces, eso lleva a especulaciones que dejan como abierto o desenganchado cualquier sentido. De hecho, por ejemplo, este tipo de filosofía se alimenta mucho de Nietzsche, del tema de verdad y mentira en sentido extramoral, del tema de no hay verdad, solo hay interpretación. Entonces, las palabras y las cosas están constantemente en una relación estructural. Y como se armen las palabras, van a crear estructuras de poder, estructuras de juicios que ordenen las cosas. Y ahí viene la teoría estructuralista y postestructuralista, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué es lo que pasa con este tema de las palabras y las cosas? Que lo que dejaron afuera fue que hay concepto. Hay palabra, cosa y concepto. Pero dentro de la filosofía moderna y posmoderna esto va quedando afuera. Los modernos todavía lo integraban, el concepto, pero en el lugar del concepto ponían la idea del sí mismo, o la autoconciencia, o el sujeto trascendental, o el yo, el cogito, ponían como el ego como punto desde donde se desprendía todo, los modernos. Pero luego para los postmodernos eso ya mejor deshagámonos de todo y quedémonos solo con palabras, cosas, y empezamos a trabajar a nivel más mundano. Entonces la filosofía se empieza a transformar como una especie de sociología antropológica, como una especie de sociología antropológica. Ese ser es el problema. ¿Qué tipo de ser es ese? ¿Qué tipo de diferencia? ¿De qué tipo de diferencia estamos hablando? Porque si separamos el ente del ser, nosotros sabemos que hay ser y hay ente, pero que esto sea determinante ontológicamente es como una trampa. Es como una trampa, como para quedarse dando vueltas, porque si no, de ahí cualquiera puede empezar a sacar teoría desde la epistemología, desde la lógica, desde el positivismo lógico, desde como decíamos, desde el estructuralismo, desde teorías postmodernas, teorías de todo. Cualquiera puede opinar y dar una opinión tratando de convencer al otro con sus palabras acerca de las cosas, porque no hay una base, no hay un fundamento, no hay un referente en común, y todos somos individuos particulares y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, y el sentido de lo que en verdad es una comunidad, un pueblo, y una identidad de una comunidad y un pueblo ya no existe. Estamos reunidos bajo lo que son Estado-Nación, y algunos pueblos conservan cierta cultura, pero poco es lo que queda. Entonces, la ontología podríamos llamarlo, claro, la diferencia ontológica, una ontología de la diferencia entre ser y ente. Esto es lo que más se enseña hoy en día, pero no se enseña el problema, se enseñan las teorías que hay. Pero eso suponiendo que el ser mismo sea predicable de otra cosa, porque si todas las cosas se predican del ser, esta diferencia sería suponiendo que el ser también es predicable, el ser como lo básico de todo, como la sustancia como básica. Si fuera algo. Exacto, como si fuese un algo que se pudiese decir algo de ello. Pero si todas las cosas son predicables del ser, entonces esa diferencia surgiría suponiendo que eso básico, que ellos lo entienden como un algo, también es predicable de otra cosa. Y eso así sería hasta el infinito, que eso sería predicable de otra cosa, y así también caería dentro de ese juego al infinito. Claro, por eso mismo está así, como que, bueno, entonces ¿qué es? Si dicen que el ser es distinto del ente, entonces ¿qué es lo que es? Entonces ¿qué es lo que es ese ser? Entonces ahí es donde empiezan las teorías. Entonces ahí empieza Heidegger con el tema del Dasein, Foucault con las estructuras de poder, cada uno va del tema de la différance, todos van tirando su carta, por decirlo así, para responder qué es lo que está ocupando el lugar del ser, qué es lo que determina, qué es lo que en el fondo donde lo que
permite que se amarre todo. Y cada uno lo va tirando de distintos lados. Entonces se va volviendo como una maraña de ideas así enredadas. El problema con eso es que no tiene ética. Porque de hecho la filosofía de Nietzsche habla en sentido, como él dice, extramoral. Y cuando habla del superhombre, y que el superhombre tiene que ser como un niño que juega, y que está más allá del bien y el mal, y todo ese tipo de ideas, significan que él está imaginando una posibilidad de que el mismo nihilismo o relativismo permita disolver a un nivel tan recalcitrante, a un nivel tan ácido, disolver todo lo que ha sido la historia de la humanidad, como para que el ser humano vuelva a nacer, y ese que vuelva a nacer sea un superhombre, y que sea extramoral y no necesite la moral, porque él manda. Pero resulta que la única forma de poder apoyar esa idea que tiene Nietzsche, de hecho algunos dicen que Nietzsche no es nazi porque criticaba a los alemanes, que tiene montones de críticas a los alemanes en sus libros. Es como para preguntarle, bueno, ¿y por qué los criticaba? Los criticaba porque los encontraba penca. Los encontraba que no eran suficientemente nazis. Cuando critica a los alemanes, los críticos dicen, son una pila de borrachos que no hacen lo que hay que hacer, que no trabajan, no tienen orden, no tienen disciplina, no tienen bla 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 bla. Como que, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo que se enfilen y se ordenen. O sea, el nazismo no existía en ese tiempo, pero está a punto, está como en el borde. Porque para poder tener una actitud extramoral o amoral, estilo superhombre, y el mismo Nietzsche lo dice, él va a rescatar por ahí, por aquí, de los germanos, de las tribus germánicas, cosas de las batallas de los griegos, de Roma y de diferentes lados, y lo que hace es proponer como una moral de guerrero. No lo dice explícitamente, pero sí dice que hay que ser como los guerreros. Que en el fondo es nihilista. Porque esa moral de guerrero que propone Nietzsche es aquel que conquista un territorio, por ejemplo, conquista un pueblo, le quita sus bienes, y una vez que ya está satisfecho, no le importa, y desecha, y va a salir a pelear de nuevo, porque lo que le produce excitación, lo que le produce fervor es el combate, no ganar, no haber vencido al otro pueblo, sino que el estar ganando, es decir, en una voluntad de poder que se va retornando, el eterno retorno de la voluntad de poder que se afirma, ¡paf!, golpea y marca y dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Es el eterno retorno de la voluntad de poder. Eso es la moral de guerrero.
pero en el fondo es nihilista porque no quiere nada. Es como a veces cuando un niño que tiene problemas, por ejemplo, tiene una pataleta y le dan algo, no quiere, lo que quiere es tener una pataleta, no quiere nada. Lo que quiere es patear, gritar, llorar o cualquier cosa, pero no quiere nada. Al final no quiere nada, no le gusta nada. No hay amor. Hay una pulsión destructiva que genera como un subidón de adrenalina, no sé cómo llamarlo, que moviliza. Pero no hay algo que sea constructivo. Por eso él toma la figura del niño. Cuando en el Zaratustra habla de que el ser humano va a tener que pasar por el camello, el león y el niño. El ser humano pasa, según su pensamiento nietzscheano, de un momento en que soporta la realidad, carga el peso, es decir, del deber, tengo que ir a trabajar porque, o tengo que sacar mi carrera, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, por el deber, que carga el deber. Y una vez que el camello se libera, dice, no, chao con todo esto, se vuelve un león. Ahora yo mando, yo hago lo que quiero. Y ese es como el típico, vive el día como si fuera el último día de tu vida, haz lo que quieras, y sal, y respira, y escápate a la montaña, y no sé, tírate en paracaídas, o qué sé yo, se vuelve escuchar. Eso fue un león. Que yo hago lo que quiero, yo mando, haz un cambio en tu vida es muy fome, hace un cambio, y todo ese tipo de propaganda, león. Pero ese león tiene el problema de que está a su vez él mismo sometiéndose a sus propios mandatos de obligarse a ir en fuga, por decirlo así, constantemente. Entonces, supuestamente, según su sistema, debería llegar un momento en que llegase a ser como un niño. Es decir, que hace las cosas jugando y que quedase en una especie de espiral, que esto es como lo que se llama aion en sentido temporal, como un juego, algo que se resuelve sobre sí mismo. Entonces la imagen aquí, metafóricamente, es un niño en la playa construyendo castillos de arena. Entonces el niño construye el castillo, viene la ola, la bota, al niño no le importa y sigue jugando y hace otro. Ese nihilismo de que el niño hace lo que quiere en el momento que quiere, y eso pueda destruirse y así lo vuelve a hacer, supuestamente para Nietzsche sería lo máximo, que el ser humano llegase a eso. El problema es que esto ocurrió cuando la Ilustración votó al mundo antiguo, el mundo clásico. Lo que desató fue la modernidad, y la modernidad vino con todo el sistema de fábricas, de industrialización, de propaganda, de mercancía, que empezó a generar una especie de religión del capitalismo y de individuación, donde cada uno puede hacer lo que quiera, cada uno tiene derecho a tener la moral que quiera,
cada uno tiene derecho a ser como un niño. Y sus deseos nadie puede cuestionárselos. Es decir, que en el fondo se ha construido eso que él esperaba, pero de una manera un poco escalofriante, por decirlo así, porque en el fondo la sociedad de consumo individualista funciona bajo esos tópicos extramorales. Todos tienen derecho a hacer cualquier cosa, si es que no molestan al de al lado. Pero eso es un individualismo, una atomización de una creación de un germen de soledad tan profundo que hace que los tiempos que vivimos sean completamente angustiosos, y por eso se disparan las tasas de depresión, de angustia, ataques de pánico, porque el ser humano está viviendo como un niño sin moral y sin contacto real en la transmisión de contenidos de conocimiento, de sabiduría. Porque una cosa es el saber metodológico que nos otorga la ciencia, que a través de la técnica nos ofrece avances que nos sirven, son prácticos y útiles, y otra cosa es la sapiencia y el saber o la sabiduría, y eso no está. De hecho, por ejemplo, las personas no saben que tienen alma, cuando se le habla de algo espiritual piensan en el Reiki o cosas así, pero no tienen profundidad histórica, no tienen una tradición, no tienen una proyección que les dé raíces. Están flotando en una burbuja Netflix que cambia todo el tiempo, es multicolor, lo llena de satisfactores, porque el ser humano tiene necesidades y satisfactores, pero las necesidades son limitadas. Nosotros tenemos unas cuantas necesidades, que por ejemplo transporte, comida, necesidad de compañía, necesidad de naturalezas, se podrían contabilizar, no es algo infinito, es algo que se pueden contar. Lo que cambia son los satisfactores, porque por ejemplo mi necesidad de transporte puede ser satisfecha por un caballo, un scooter, o un auto, un Jaguar o un Lamborghini. Entonces, o un burrito. Entonces el sistema está jugando hoy en día a mandar satisfactores, bombardear de satisfactores, como actualizaciones de satisfactores. Actualízate, todo el rato en un modus operandi que al final está girando sobre lo mismo, sin permitir que el ser humano tenga alguna salida al sistema que fue creado por el ser humano, para el ser humano, desde el ser humano, con el ser humano en el centro, atomizado y como rey, y que nadie lo moleste, y tiene derecho a estar solo, y si quiere compañía, busca en el Tinder y listo, se resuelve en media hora o menos, y es automático, o está automatizado. Eso es completamente extramoral, amoral, y es nihilista. Y eso
se ha desarrollado al haber quebrado, al haber roto con el mundo clásico que tenía una ontología, que sabía qué era el ser. Entonces nosotros estamos viviendo en esto. Ahora, ¿quién maneja los hilos de todo esto? Eso lo vamos a ver más adelante cuando seamos más grandes. Cuando tengamos criterio más formado, porque si no, aquí hay fuera el micrófono. Hay que entrar sin celulares. Ay, ¿ah? Hay que entrar sin celulares a esa Claro. Entonces vamos a ver ahora que echamos un vistazo a lo que hay ahí, a lo que hay ahí, de la esquina, ¿Qué hay? el mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa. La ontología de la diferencia no sabía lo que es el ser, pero sí estaba siempre preguntándose por qué es el ser. Entonces nosotros dijimos que en el mundo clásico había una forma de una, podríamos llamarlo, ontología del sentido. Porque en el otro modelo que vimos no hay un sentido. Porque cada uno pone su sentido de lo que quiera hacer, ¿no?, con su vida. En cambio, una ontología del sentido es la que dentro de una comunidad, de un pueblo, que entre paréntesis, vamos a hacer un pequeño paréntesis que nos va a ayudar, que es la diferencia. ¿Alguien puede más o menos manejar qué es lo que es la diferencia entre un colectivo y una comunidad? Una comunidad tiene historia, tiene arraigo, tiene cultura, tiene arte, tiene lenguaje. Disculpa, ¿hasta qué hora voy a estar? Que para ver si voy al baño y vuelvo o si me aguanto. ¿Cuánto estamos? Son las 4. No cerremos con esto, si no va a ser mucho. Una comunidad tiene historia, arraigo, cultura, arte, lenguaje, por nombrar algunos elementos. Es decir, es puede ser un pueblito que tiene sus tradiciones, que es lo que, por ejemplo, durante la Revolución Francesa volaron. En Francia habían muchos pueblitos que tenían sus dialectos, sus culturas, pero después de la Revolución Francesa volaron, o sea, los masacraron. Entre paréntesis, si alguien quiere averiguar de eso, busque la Vendée. Ah, la sacristía de la Vendée. Por eso se llaman así. Pero no, pero es la doble E macabra, ¿no? No, bueno. Sí, porque ahí dice la Vendée. Parece que se escribe así. Que es el único, no es el único, pero es el único pueblo que le dio resistencia a las tropas, a los militares cuando lo quisieron ir a liquidar, que es parecido a lo que hizo Stalin cuando trató de
limpiar al campesinado y después al final tuvieron que hacer el pacto obrero-campesino. También pasó en España, ha pasado en muchas partes, que se borran las comunidades. Borran las comunidades. Y lo que instalan son colectividades. Y las colectividades no son más que sumatoria de individuos. Acá no funciona así. Acá es sumatoria de individuos. Y estas se hacen, se deshacen, se hacen, se deshacen. No necesitan tener historia, necesitan tener solamente un fin en común, se unen, se desarman, se unen, se desarman. Entonces, en una ontología del sentido, la pregunta por el ser se responde mediante una forma analógica. Porque, por ejemplo, decíamos, hay una flor, hay una mariposa, hay un riachuelo, hay un molino, por ejemplo. Y el ser humano tiene la capacidad de poder reconocer belleza, de reconocer unidad, de reconocer bondad, de reconocer verdad, y tiene una tendencia hacia eso, incluso si está equivocado. O sea, una persona que encuentra bonitas las flores y cultiva flores, eso es algo muy espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Porque en el fondo las flores, como todos estos elementos, están apuntando hacia el sumo bien. Que también es la suma belleza, la suma verdad, la unidad única. Y cada uno de estos entes tiene también ser. También tiene ser. Esto es un molino. Esto es una flor. Esto es una mariposa. ¿Y cuál es ese ser? Ese ser es un reflejo del sumo ser, o ser supremo, que es el mismo que está en el principio del Arjé. Porque dijimos que, a diferencia de las causas, el principio del Arjé, la causa tiene como una temporalidad que va hacia atrás. El Arjé se mantiene, está en cada segundo, en cada momento. Entonces, en cada momento, la flor es, la mariposa es, el molino es.
tiene su ser en cada momento. ¿Por qué? Porque tiene ser donado por reflexión desde el Ser Supremo. En cada momento es. Y nosotros tenemos la capacidad de poder detectarlo. Detectar principios que le pertenecen, y los detectamos porque tenemos reflexión. Tenemos lo que se llama, por ejemplo, imagen y semejanza. No significa que el Ser Supremo se parezca a nosotros así físicamente. Significa que hay un reflejo. Y que nuestro intelecto tiene la capacidad de reflexionar. Y reflexionar esto, que son propiedades del Ser Supremo, y orientarse. El alma intelectiva tiene la capacidad de hacer reflexión y de encontrar que los seres tienen un reflejo, un brillito, por decirlo así, un pequeño chispazo que apunta hacia algo que es superior, hacia algo que está más allá de uno, y eso implica una humildad, y es todo lo contrario, por decirlo de una forma, de lo del guerrero, y que yo hago lo que quiero, y que hago lo que quiero con mi vida, y que bla, 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 porque acá el ser humano está reconociendo que ahí hay algo que es valioso. Eso es valioso, porque es bello, porque es bueno. Entonces pero para que la persona pueda pueda empezar a darse cuenta de eso, a pesar de que puede partir desde cero, como decíamos al principio, un niño o una niñita chica ve un gatito, inmediatamente quiere hacerle cariño y quiere ayudarlo, llevárselo para casa, cuidarlo. Eso es bueno, eso es bello. ¿Quién se lo enseñó? Nadie se lo enseñó, lo tiene en el alma. Porque está reflejando que hay algo que es superior, porque el amor, al igual que el perdón, es sobrenatural. El perdón no es natural. Si alguien le hace daño a otra persona, es ojo por ojo, diente por diente. Perdonar no es natural. El perdón es una de las cosas más extrañas que existe. Perdonar a alguien es perdonar lo imperdonable. Dejémoslo hasta ahí. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti también por venir.